Hoy es un video de esos que van a probar qué tan alto tengo mis niveles de empatía y paciencia. Hola, hola viajeros, ¿cómo están? Hace muchos años hicimos la primera parte de este video donde voy a leer reseñas de 1 estrella de libros que para mí son 5 estrellas absolutamente. Y desde ese video les dije como que si quieren una segunda parte. Y recuerdo que muchos dijeron que sí querían, que les había gustado demasiado, pero pues vengo acá en el 2025 a volver a repetir este video, porque lo cierto es que ya han llegado como nuevos libros 5 estrellas a mi vida, ¿no? No recuerdo muy bien cuáles fueron los libros de los que leí reseñas en ese video. Si no estoy mal, estuvo por ahí Carlos Ruiz Zafón o algo así, pero la verdad es que no lo tengo muy claro. Espero no estar repitiendo ninguno de los libros, aunque por supuesto pues traigo libros de autores que ustedes saben que disfruto muchísimo. Así que elegí de cada uno de estos libros 2 reseñas de 1 estrella. Duré como tiempito ahí buscando qué reseñas había. Algo que me pareció muy curioso es que la mayoría de reseñas de 1 estrella son muy largas, muy largas, o sea, como que 10 párrafos para poder explicar por qué no les gustó un libro. Entonces como que esas, saben, como que tuve ahí esta selección para que tampoco este video se nos haga absolutamente eterno, pero pues ya algunas cositas las estuve ahí leyendo y ya me han dolido el corazón. Pero pues fue así como por encimita y vamos a reaccionar pues en este video. Como les digo, van a ser de 5 libros. El primero de ellos lo tengo por este lado. Todos estos libros para mí son 5 estrellas, entonces seguramente ustedes ya me habrán escuchado hablar de ellos hasta el cansancio, porque eso me pasa cuando disfruto muchísimo de un libro. Vamos a leer opiniones de Lecciones de Química de Bonnie Garmus, que además siento que tiene este componente de feminismo que es muy complejo, porque como que la gente no disfruta del todo cómo se maneja, ¿no? Como este tipo de temas en diferentes libros. Lecciones de Química nos cuenta la historia de Elizabeth Zott, quien es una científica en plenos 50, creo que es que está, y todo lo que implica para ella intentar nivelar, digamos, esta pasión que ella tiene por la ciencia con ser mamá, con enamorarse de alguien y como todas esas cosas tan fuertes que la van a llevar a presentar un programa de cocina. Ella dice como, pero es que yo soy científica, ¿esto cómo va a ser? Pero termina siendo un programa absolutamente increíble, porque es a través de enseñar recetas que ella va a comenzar a empoderar a muchas mujeres y les va a demostrar como este poder tan grande que tienen, aunque la sociedad les diga lo contrario. Y es que es un programa que yo no entiendo por qué no lo han hecho realidad. O sea, me parece una idea ganadora, porque mientras ella va explicando la receta, les va enseñando química y es una cosa absolutamente fascinante. Yo amé este libro de principio a fin. Me encantó que, a pesar de que toca temas muy duros y muy difíciles, siento que la forma en la que Bonnie Garmus los aborda es también como muy tranquila, en ocasiones es muy divertida y como que no sientes este peso gigante de me están contando una historia como absolutamente dura de feminismo y de lo que tuvo que pasar una mujer para superar todo esto, sino es una historia que, como todo en la vida, trae sus altos y sus bajos. Así que vamos a comenzar a leer las reseñas de Lecciones de Química. Tengo miedo, no les puedo negar. No respondo a cómo reaccionen, no, mentiras. Es que justo tuvimos la charla con Irene Vallejo, que seguramente va a estar hablando de esa charla durante mucho tiempo. Aquí tengo mi computador donde ya están seleccionadas las reseñas y yo comencé preguntándole precisamente sobre esto de tener conversaciones difíciles. Y es que si ustedes siguen a Irene Vallejo en redes sociales, como que su actitud frente a comentarios negativos, a cosas feas que le escriben, nunca es como cerrarse a la banda y decir como yo tengo la razón y ya, chao, o sea, como que no me hablen, sino al contrario, es como esto de entrar a debatir y todo como esa intención de yo no soy la única que tengo la razón, y eso a mí me parece pues fascinante. Entonces pues siento que justo este es un video o un ejercicio para practicar la empatía y tener este ejercicio personal, como ella lo llama, de entender que no solamente mi opinión es la válida, ni siquiera las de todas las personas que sí disfrutaron el libro en este caso, sino que pues hay un montón de opiniones que también tienen que ver con esta experiencia de lectura y que seguramente de alguna manera pueden alimentar la mía propia, ¿no?
que eso suena hermoso, idílico, pero pues yo sé que a la hora de la verdad es muy difícil también, ¿no? Entonces, pues bueno, vamos a practicar este tema de la empatía en este momento y comenzamos con una reseña de una persona que se llama Lisa. Dice que lo leyó 2 veces, ok. Yo como, ¿por qué si no te gusta un libro lo lees 2 veces? Comienza con fuertes declaraciones. Podría haber ahorrado tiempo y haber leído una larga lista de clichés en lugar de leer este libro. Y es que es lo más original que me parece de la vida. Lecciones de química está plagado de problemas, una lista no exhaustiva. Primero, ¿no? Comienza como a enumerar todo lo que está mal en este libro. Elizabeth es una científica en la década de 1950, pero se lee como si alguien hubiera viajado en el tiempo desde el 2022 solo para soltar monólogos feministas a cualquiera que esté cerca. Esto era lo que les decía de precisamente libros como que tocan el tema del feminismo o que hablan con mujeres que tenían como ideas demasiado avanzadas para su época, que es como que en cierto sentido entiendo que parezca como inverosímil, pero yo me pregunto, todas las mujeres que levantaron la voz, que comenzaron como estas luchas feministas, ¿no se sintieron así como si estuvieran viajando desde el futuro? Elizabeth es una remera de élite en su primer día. Ah, ok, porque es que Elizabeth rema, ¿no? No es necesario tener experiencia en deportes en absoluto. Puede seguir el ritmo de hombres de 1,93 metros. Tiene mucho sentido porque feminismo, seguir el ritmo de los chicos, etcétera. Uy, oigan, no, yo esto lo entendí súper diferente. De hecho, ella la primera vez que va a remar es porque es una actividad que a su pareja le gusta mucho. Y ella dice, como yo no pensé que esto fuese tan difícil, o sea, yo no tengo el recuerdo de que le haya costado como absolutamente nada. De hecho, ella lo sigue haciendo porque sí es como algo que le ayuda a despejar la mente y tiene sentido porque Bonnie Garmus también como que así ha sido esa relación como con este deporte, ¿no? Es algo que está inspirado en la misma vida de la autora. Entonces, pues no, o sea, no sentí que fuese para nada como algo que tuviese que ver con hombres o mujeres, sino al contrario, una cosa de poder despejar su mente y que le recordaba mucho, pues a esta persona que les digo de la que estaba enamorada. Elizabeth es muy sexy, no sabe ni le importa que sea sexy, no se esfuerza en su apariencia, pero el autor o la autora en este caso, se asegura de que sepamos que ella es la persona más sexy porque es inteligente y sexy o algo así. Tampoco recuerdo esto, o sea, no recuerdo como que todo el tiempo fuese algo reiterativo, sí se menciona pues en momentos que es importante, como cuando la ven como una científica y dice como, pero es que esta mujer no tiene el estereotipo de científica, que precisamente se critica esto, y cuando la contratan para estar en televisión, que precisamente es algo que se critica dentro de la historia porque es como, bueno, eres súper bonita, te vamos a poner un vestidito así que llame la atención y todo el tema, y ya está como, no, qué pena, yo soy química. Entonces sí es un elemento que está, pero que a mi parecer, en mi opinión, como que precisamente está ahí para ser criticado. No es como que sea la única cualidad de Elizabeth, ni que sea como una reiteración negativa en algún sentido, en mi opinión. Elizabeth es una científica, por lo tanto solo piensa en lógica. En realidad es un cyborg sin sentimientos y sin idea de cómo funcionan las interacciones humanas. Lo sabemos por lo vergonzosa que es cada interacción que tiene. Ay, no, yo no, pero, o sea, ¿qué libro leyó esta persona? A mí me pareció todo lo contrario, precisamente es esta idea de cómo ella quería seguir solamente su lógica, pero la vida pues está llena de sentimientos, llena de cosas que van cambiando. Y por supuesto, ya también le cambian todos estos planes y todas las percepciones que tiene. O sea, las relaciones con ese gran amor de su vida, con su hija, con la vecina que también es su amiga, con esta persona que parecía una enemiga, pero después no. O sea, como todas estas relaciones yo creo que son tan hermosas y no sé, o sea, lo que les digo, no entiendo qué libro leyó esta persona. Elizabeth usa la lógica antes mencionada para refutar la religión. Jaque mate, teístas por todas partes. Elizabeth ha resuelto el caso. Esto de la religión es porque ella está como investigando cómo se puede crear vida sin necesidad de un creador, o sea, como de la nada, pero pues al final siento que sí era como muy interesante, pero yo no recuerdo muy bien cómo se soluciona esto. Entonces, pues de pronto sí, o sea, sí es como una cosa difícil y precisamente la historia como que se sigue sumando esta complejidad de una mujer que es científica, pero que además es atea, pero que además, no, como que además, que pues precisamente es por el tema del contexto que estamos hablando, ¿no? Y es un momento donde se están revolucionando bastantes cosas y además esta mujer diciendo en televisión nacional que era atea, pues fue como una de las escenas más increíbles del libro.
Entonces, bueno, esta fue la reseña de esta persona y la verdad, lo que les digo, siento que leímos un libro totalmente diferente, porque para mí todo lo que ella no le gustó, pues a mí sí, o sea, como que fue una cosa que yo sentí que estaba bien manejada. Por acá tenemos la reseña de una persona que se llama Emily May, que dice que lo leyó en el 2022, así que vamos a leerla. Oigan, yo he intentado cambiar como a otras aplicaciones que soy consciente de manera objetiva que son mucho mejor que Goodreads, pero oigan, no he podido, o sea, no he podido salir de Goodreads. Como que ya siento que he durado tantos años con esta aplicación y que es súper básica realmente para lo que yo necesito, que no he podido cambiar. Pero bueno, díganme ustedes qué aplicaciones usan. Porque he intentado un montón y digo, como no, me quedo con Bookmori por los calendarios y acá en Goodreads tengo todo lo que necesito. Ella comienza diciendo, lo siento, pero no entiendo el bombo publicitario. Para ser sincera, me pareció bastante aburrido. El libro pasa de temas muy oscuros como la violencia y el abuso a temas más ligeros y un tanto ridículos como enseñarle inglés a un perro o como Elizabeth se convierte en una remera increíble. Ok, es que me parece rarísima esa palabra, pero sí. Las mujeres pueden ser más inteligentes que los hombres atléticos de 1,80 m en todo. ¿Por qué decir que no? ¿Qué? Porque decir que no puedes ser sexista, y me costó encontrar algo convincente. Esto que ya menciona del perro es de mis cosas favoritas del libro. Elizabeth tiene un perro que se llama 6,5 y que se convierte como en su mayor compañía, ¿no? Junto con su hijita, porque pues es esto de la complejidad que ella tiene de interactuar con otros, ¿no? O sea, como que es muy difícil para ella abrirse, muy difícil para ella como confiar. Entonces, si desarrollan una relación con este perro hermosa y él tiene protagonismo en muchas escenas del libro donde podemos como meternos en su cabeza también. Entonces a mí me encantó eso, o sea, me gustó muchísimo y sí tiene escenas muy fuertes que como que esto que ella dice de que se tratan con ligereza, a mí no me parece. De hecho leí varias reseñas que hablaban de cómo el libro se vende como algo divertido y todo esto, cuando en realidad tiene esas escenas tan difíciles que no son nada divertidas. Pero yo siento que la palabra divertido no es porque te haga reír, sino es el tono que maneja el libro precisamente, que no es que no se lo tome en serio, porque por supuesto son temas súper difíciles, sino que léanlo, léanlo para que entiendan como lo que estoy diciendo, pero es como que sí tiene momentos muy graciosos, pero para mí eso no es irrespetuoso con temas que son obviamente muy difíciles, como este tipo de cosas que ya menciona. Y lo del remo a mucha gente le molesta, me parece increíble, porque no es que, nuevamente, yo no lo vi como una cosa de ser mejor que los hombres, sino más como esto que me ayuda a mí como a sanar y a conectarme con esta persona que amo. Dice, Elizabeth era difícil de simpatizar, no por su personalidad abrasiva, sino porque parecía una portavoz de los monólogos feministas del siglo XXI. Se supone que estamos en los años 50, simplemente no me lo creí. Todos sus discursos parecen sacados de un podcast moderno. Y merece que le pongamos los ojos en blanco por el hecho de que, como está metida en la ciencia, la lógica y todo eso, eso significa que Elizabeth también es fría, robótica y carente de emociones, porque todos sabemos que no se puede ser científico y tener sentimientos. Tal vez la autora se preocupaba de que si mostraba emociones la consideráramos demasiado femenina. No sé qué más decir, las reseñas lo calificaron de hilarante, lo que no me pareció, y también de adorable, lo que vio fuerte abuso de sexismo en las páginas, súper tierno. El libro se vuelve un poco más ligero a medida que avanza, pero no por ello deja de ser aburrido. Ay, no, oigan, o sea, nuevamente es como, no entiendo por qué es una cosa tan curiosa esto de que a unos les guste el libro y a otros no, porque a mí no me pareció nada aburrido, me encantó y me lo devoraba, o sea, para mí fue supremamente divertido. Vamos a seguir con una autora que de hecho me tocó el año pasado vivir esto en uno de mis clubes de lectura, de pues yo amarla profundamente, y muchas lectoras dentro del club no les estaba gustando los libros que estábamos leyendo sobre ella y eso me asustó mucho. Estoy hablando de Una corte de llamas plateadas de Sarah J. Maas, que fue algo muy curioso que justo pues venimos leyendo como toda la saga y los 3 primeros libros a la mayoría de personas del club no les estaba gustando. Entonces yo dije como, pucha, vamos a meternos con Una corte de llamas plateadas, que además es el libro que la mayoría de personas dicen que no les gustó, o sea, como a las que les ha gustado la saga principal llegan a este y dicen como que me es muy, o sea, por diferentes razones ya vamos a leer esas reseñas, pero pues yo lo amo profundamente. O sea, está Una corte de niebla y furia y le sigue este porque a mí me encanta este libro.
Básicamente tenemos el punto de vista y conocemos la historia a profundidad de Nesta, que es una de las hermanas de Feyre, quien es la protagonista de la saga principal. Es una persona muy despreciable. Dejó que su hermana chiquita menor saliera a cazar y a enfrentarse a una cantidad de peligros y ella nunca hizo nada al respecto, y precisamente todas las cosas que nosotros le echamos en cara a ella misma se odia por esa razón. Entonces este libro para mí es como esa prueba de que todos tienen sus razones para lo que hacen, incluso cuando esto no es justificación para nada, ¿no? No estoy hablando como que sí, o sea, tienes razón de ser una terrible hermana, no, sino que precisamente eso es lo que me parece tan increíble de leer, y es que puedes enfrentarte a encontrar todos estos puntos de vista y conocer como a los personajes a profundidad, al punto de pues tú no poder hacer juicios absolutos, porque es que todo en la vida es muy complicado, ¿no? Hay mucha gama de grises en medio de esos blancos y negros a los que nos queremos enfrentar, y siento que este libro me recuerda a eso. Además tiene una historia de romance hermosa, pero sobre todo para mí es este proceso de Nesta de perdonarse a sí misma, de encontrar personas que la aman, personas que la quieren por quien ella es y no necesariamente porque es la hermana de alguien, ¿no? Personas que logran conocer su historia y que no la juzgan, no sé, o sea, me parece un libro absolutamente hermoso. Entonces, pues vamos a ver. Ya estoy un poquito más preparada para leer opiniones negativas de Sarah J. Maas, porque sí han salido diferentes personas que no la disfrutan para absolutamente nada. Ustedes saben que yo la amo, me encanta esta autora. Esta reseña comienza con mayúsculas. Es una persona que está muy molesta con este libro, así que vamos a leer. Y dice: Nesta es basura. Dejen de romantizar que es tóxica con que ella sufrió. Este libro es un gran no para mí. Y antes de que vengan con misoginia internalizada, no se preocupen, también creo que Tamlin apesta. Sin embargo, él era solo un tipo que Feyre apenas conocía. Nesta era la hermana mayor de Feyre. Y por si acaso lo olvidaron, estos son algunos ejemplos de que Nesta es una persona increíble. Bueno, ahí está como contando una escena, como que copió y pegó una escena del libro, donde Nesta está siendo muy mala hermana, totalmente. Además de eso, a Nesta le encanta leer y nunca quiso enseñar a leer a su hermana menor, pero no había ningún problema en animar a Feyre a cazar mientras Nesta estaba sentada en casa. La historia está contada desde el punto de vista de Feyre y puede que no la haya interpretado correctamente. Sí, porque hay muchas otras interpretaciones de que tu hermana mayor te deje morir mientras abraza a la otra hermana. Gracias. Siguiente. Ay, bueno, esto es un gran problema. O sea, entiendo, claro, digamos desde el punto de vista en el que leyó esta persona el libro, porque pues la protagonista del libro es Nesta, y yo entiendo totalmente esto de que si a ti no te cae bien un personaje o no logras entender sus motivaciones o no estás de acuerdo, como que de plano pues 800 páginas de ese personaje no te van a gustar, ¿no? Como que lo entiendo a la perfección. Sin embargo, esto de Nesta es basura, dejen de romantizar que es tóxica con que ella sufrió, me parece como un punto de vista muy, muy extremo, que en este caso está hacia un personaje, pero que si fuese en la vida real, ¿no? De una persona que ha cometido muchísimos errores y ya la etiqueta con la que se le marca es como basura, que yo, o sea, nuevamente es como que entiendo por un lado este sentimiento, porque antes de leer Una corte de llamas plateadas yo sentía lo mismo respecto a Nesta, como es que no hay nada en el mundo que me haga justificar todo lo que esta persona hizo, pero cuando tú entras a la historia y realmente como que logras entender muchas de las cosas que está sucediendo, que nuevamente esto no quiere decir necesariamente justificar, porque no está, o sea, fue mala persona, hizo cosas que estaban mal, pero eso no quita que también tenga otras cosas buenas, y no quita que tenga la oportunidad de sanar y de convertirse en otra persona. Yo creo que si Feyre la perdonó, ¿quiénes somos nosotros para no perdonarla? Entonces como que me parece muy duro, porque yo sí creo que un reflejo de la manera en la que nosotros vemos los libros o la manera en la que criticamos a muchos personajes y así, se pueden trasladar un poco a la vida real, y a veces somos así como tan extremos de juzgar a alguien sin conocer del todo su historia, incluso conociéndola, como igual quedándonos con esa parte de no me interesa nada de lo que digas, igual ya la embarraste y ya tengo como una idea preconcebida de ti, y nada va a hacer que eso cambie de opinión. Y me parece muy injusto, porque tarde que temprano tú puedes ser el que esté en esa posición de necesitar o pedir una segunda oportunidad, y nadie está exento de eso, ¿no? Entonces como que me dolió por ese lado esta reseña que acabamos de leer, como que feo que
no sé, se critique de una manera tan extrema a un personaje, pero pues bueno, opiniones. Vamos a leer otra. Esta persona se llama Kai y dice, este es por lejos mi libro menos favorito de Sarah J. Maas. No mentiré, disfruto de los libros de Maas, pero simplemente no hubo nada agradable en este libro. Fueron 700 páginas de hombres tóxicos y escenas de repetitivas. Le daría a este libro 0 estrellas, pero esa estrella es para Nesta y solo Nesta. Su personaje siempre me ha fascinado y me encantó leer desde su perspectiva. Sin embargo, no me gustó cómo Maas lidió con su personaje en este libro. En el transcurso de este libro, Nesta fue degradada esencialmente a solo el interés amoroso de Cassian. No puede ser. Todo el trauma de Nesta se curó de repente cuando apareció un hombre grande y fuerte. No, esto no fue así. No le crean. Sin mencionar la completa falta de trama, casi 800 páginas sin trama. Sarah J. Maas dependía completamente de que el lector se involucrara en el romance y los personajes. Eso es romance, bueno, fue completamente inexistente hasta las últimas 100 páginas de la novela. Antes de eso eran solo los dos intereses amorosos teniendo una y otra vez. No tengo ningún problema con las escenas de, en serio que no, pero esto llegó a un punto en el que era simplemente repetitivo, especialmente cuando Maas dijo, este es tu libro más sexy hasta ahora, y no era sexy en absoluto, solo sexo por el hecho de tener. Ok, quiero profundizar en algunos temas, en algunos problemas específicos que tuve con esta historia, así que si aún no la has leído, por favor, evita el resto de la reseña. Está hablando un poco de que no está de acuerdo con la ayuda, que es, a mi parecer, lo que Rysand y Feyre hacen con Nesta, porque ella está en un punto muy bajo de sí misma, donde prácticamente la hermana la tiene que obligar a o cambias, o te dejo de ayudar, ¿no? Y a esta persona no le parece como bueno esa manera porque pues la obligaron, ¿no? Pero yo sí creo que hay un punto, y sobre todo en esta historia donde vemos, o sea, Nesta comienza muy mal, o sea, vuelta a nada, en serio, gastándose el dinero de su hermana sin tener un norte en la vida. Yo creo que el amor no es dejar que la persona tome la decisión y sane sola y ya, sino intervenir cuando es necesario intervenir. Y por aquí pues habla un poco de ese pasado que tuvo, y termina como, no te preocupes por todo eso, todo se cura al final del libro porque encontró el amor en Cassian, el amor cura todas las heridas. Wow, Nesta se convierte en un personaje completamente diferente al final de la novela para encajar en la caja perfecta de interés amoroso hecha para ella. Voy a terminarlo acá y tratar de recuperar las neuronas que perdí mientras leía esto. No, oigan, o sea, en un momento es como, ¿qué libro leíste? Porque a mí me parece todo lo contrario. O sea, Cassian es un personaje muy importante, obviamente, en la recuperación de esta mujer, pero hay muchas cosas más. O sea, el ejercicio, la biblioteca, el encontrar un objetivo, las amigas que realmente la aman por cómo es. O sea, hubo muchísimo en este proceso para que Nesta volviera a ser Nesta. O más bien como que lograra encontrarse a sí misma, que no fue solamente el amor de Cassian, porque sí es importante. A mí no me parece como más válido que logre salir sin amor de alguna circunstancia, porque me parece una de las fuerzas más poderosas del mundo, pero no es solamente el amor de pareja, sino también de hermanas, también de amigas, incluso pues el amor propio, ¿no? Que la lleva a entrenar, a fortalecerse, a enfrentarse como a todas las cosas por las que ella pasa. Entonces para mí no, no estoy de acuerdo, es que es como, ¿qué más digo? No, o sea, yo no leí nada de eso, no lo leí bajo ese punto de vista. No me parece como que haya sido esa la manera. Sé que mucha gente juzga esto de que hay exceso de escenas, a mí no me parece, o sea, me parecen como las precisas para todo el hype y todas las cosas ahí que estaban pasando entre ellos dos, pero bueno, ahí tenemos todos los puntos de vista por si ustedes quieren también leer alguno de estos libros, que sepan lo que pienso, pero también lo que mucha gente piensa que pues no le gustó, y que yo les he dicho, confío mucho y me parece muy chévere esto de tener como diversas opiniones. Cuando un libro tiene solamente opiniones buenas, como que ahí entro a desconfiar un poquito. Últimamente ha estado rondando por redes sociales un video del siguiente autor del libro que vamos a leer, reseñas negativas, que lo deja bastante mal parado, con opiniones bastante polémicas, difíciles de digerir y que nos ponen como en esta situación de se puede separar el autor de la obra. La obra de todo un autor necesariamente tiene que estar atravesada por una opinión, y qué pasa con todo lo demás que ha hecho. O sea, como tantas reflexiones que gracias a Dios me voy a poder desahogar en el club de lectura, porque precisamente ahí hemos tenido como estos debates y ha sido absolutamente fantástico. Y estoy hablando de Gabriel García Márquez, y particularmente vamos a leer reseñas de 100 años de soledad. Tengo miedo
Pero pues al mismo tiempo puedo entender, yo creo que precisamente he visto muchas personas, sobre todo colombianas, que se han alejado absolutamente de Gabo porque se los mandaron a leer en el colegio. Y Gabo, pues o sea, toca temas muy difíciles, muy complicados, es difícil también, digamos, un poco en la forma, sobre todo 100 años de soledad, con este tema de que muchos nombres de los personajes se repiten, que puedo entender por qué dijeron como Gabo nunca más debido a esta mala experiencia que tuvieron, porque a mí misma me pasó. Yo, de hecho, tuve este ejercicio como de salir del colegio, seguir enamorándome de muchos libros y decir como, oye, le quiero dar una segunda oportunidad a libros que leí en el colegio y que precisamente por estar atravesados por lo obligatorio del tema, los quizzes que me iban a hacer, o sea, ¿no? Como toda esta presión que viene de una lectura obligatoria de colegio, pues no los pude disfrutar del todo. Y ese fue el caso también de 100 años de soledad, que bueno, ya lo he leído 2 veces y que me encanta profundamente, o sea, lo disfruto muchísimo por diferentes razones. Me parece que el uso del lenguaje de Gabo es brutal. Me encanta ver, por ejemplo, la asociación que hay con diferentes hechos históricos, ya no solamente de Colombia, sino de Latinoamérica. Sus reflexiones sobre el poder son magistrales y si llega un punto donde puedo entender el por qué todas estas repeticiones y la estructura, la manera en la que está escrito el libro no es gratuito, no es por aburrir, no es por cansar, no es por dárselas de que escribo súper bien o algo así como un tema pretencioso, sino que tiene un sentido dentro de la obra y esta idea final de la historia, ¿no? Y es que todos estamos condenados a 100 años de soledad, ¿no? Como pueden pasar generaciones, tenemos como 7 generaciones, 8 generaciones en este libro y aún así seguimos repitiendo los mismos errores, los mismos patrones, y eso ya no solamente es algo que habla a los personajes de este libro y a las familias latinoamericanas en cierto sentido, sino que nos habla de nuestra historia y de cómo seguimos repitiendo los mismos errores. Por eso es un libro que me parece una obra maestra y pues vamos a leer reseñas de personas a las que no les parece esto. Preparándome para que esto no me duela tanto. Aquí tenemos una reseña de una persona que se llama Laura y que dice 100 años de soledad, más bien 100 años de tortura. Lo leí en parte en un intento equivocado de ampliar mis horizontes literarios y en parte porque mi tío era un gran admirador de Gabriel García Márquez. Por otra parte, también solía releer Ulises por diversión, lo que demuestra que nunca debes aceptar consejos sobre libros de alguien cuyo coeficiente intelectual es más de 30 puntos superior al tuyo. No entiendo muy bien. O sea, entiendo que sea como una cosa de si le gustaba el Ulises, pero acá no sabemos si a ella le gustó o no. Pero esto de coeficiente intelectual así, ahí es donde yo comienzo a chocar porque no hay libros para personas más inteligentes o menos, simplemente hay libros que requieren un poco más de esfuerzo de tu parte en mi concepto. Tengo paciencia para muchos excesos como la verborrea y el chocolate, pero no para 5.000 páginas con 3 generaciones de personas con los mismos nombres. Finalmente arranqué el árbol genealógico del principio del libro y lo usé como marca páginas. Eso es una buena idea. Para ser justos, el libro en realidad no tiene 5.000 páginas, pero también para ser justos, las historias entrelazadas sin fin de hazañas extrañas y fenómenos fantásticos hacen que parezca que sí las tiene. Es que ese es el punto de la historia, lo que les decía de las repeticiones y de ir en círculos, ese es el punto. Durante todo el tiempo que lo leí pensé, esto debe ser lo que se siente cuando te drogan. Ok. Bueno, en realidad la mayor parte del tiempo solo estaba tratando de mantener el orden de los personajes. Ese es un gran error. Si ustedes quieren leer 100 años de soledad, no hagan eso de querer como aprenderse quién es quién y qué pasa y tal, sino como que fluyan en algún momento con la lectura. Que a mí me pasó la primera vez que yo lo leí y es que de la quinta, sexta generación yo estaba supremamente confundida con quién era quién y ya en esta segunda lectura como que logré entender mucho mejor qué le pasa a cada personaje, pero esto como de estar intentando aprendérselos y qué pasó con quién no es tan buena idea porque sí es difícil, o sea, no es como que sea algo sencillo esto de entender, no, de que sí van a fluir un montón, no, o sea, la repetición de nombres sí cuesta bastante, entonces como que no se claven mucho en eso, consejo ahí para que ustedes lo disfruten más que esta persona que está escribiendo esta reseña. El resto del tiempo me preguntaba si era víctima de los vapores inodoros de la pintura. Sin embargo, creo que simplemente fui víctima del estilo de realismo mágico de Márquez, que puedo aceptar en cuentos cortos, pero que me resulta demasiado difícil de digerir en una novela larga.
Una vez más, para ser justos, esta novela es alabada y amada por muchos y puedo entender por qué. Sí puedo entender por qué, o sea, porque, ¿sabe? Como que ahí no entiendo muy bien a qué se refiere. Una panorámica brillante de la historia de un pueblo atraería a quienes disfrutan de la tragicomedia con un fuerte toque de fantasía. Para mí es demasiado. Ok, sí completa como esta opinión. Ok, o sea, hay una frustración un poco precisamente por el estilo y el tema de las repeticiones y de los nombres y tal, que lo que les digo, puedo entenderlo, o sea, si es difícil, si es algo como complicado de la historia, y es que también siento que precisamente estos libros que son como clásicos, o saben como que son un poquito más complejos de leer. Mi consejo siempre, que hemos tenido como talleres literarios y que hemos leído El Quijote, que hemos leído Cien años de soledad, que estamos leyendo La Divina Comedia, es como hagamos las paces con el hecho de que no lo vamos a entender todo y que no vamos a terminar el libro a pesar de haberle dedicado 2 meses, 3 meses de haberlo leído como con mucha conciencia, con esta sensación de ya, o sea, me lo sé de principio a fin, soy un experto y punto, sino que son libros que sí o sí te piden relectura y que sí o sí te van a hablar nuevas cosas cuando las vuelvas a leer en un futuro. Y pues les digo esto con 100 años porque a mí me pasó. La primera vez fue súper complicado esto de los nombres, pero ya la segunda como que fluyó muchísimo mejor y por eso lo disfruté. Vamos a seguir leyendo otra reseña de una persona que se llama Adam, que obviamente está en este video, le puso 1 estrella a 100 años de soledad. Dice: sé que se supone que este libro me tiene que gustar porque es un clásico. No, o sea, aquí ya comenzamos mal. No, un libro no te tiene que gustar porque sea un clásico. Y del mismo autor que escribió El amor en los tiempos del cólera. Desafortunadamente creo que es increíblemente aburrido con una trama irregular que parece interminable. Claro, el lenguaje es interesante y la primera línea es material para cursos universitarios de inglés. ¿De inglés? Ah, ok, esta persona debe estar en Estados Unidos o algo así. Ok. A veces creo que los libros reciben la etiqueta de clásicos porque algunos académicos los leyeron y no entendieron y por eso aclamaron estos libros como geniales. Estos mismos académicos luego se burlan de los lectores a quienes no les gustan estos libros por las mismas razones. Si todo esto suena demasiado específico, sí, tuve esta conversación con un profesor mío. Ok. Sé que a otras personas les encanta este libro y más poder para ellos. He tratado de leerlo completo 3 veces diferentes y nunca pasé de las 250 páginas antes de aburrirme tanto de seguir todos los nacimientos, muertes, eventos mágicos y leyendas místicas. Lo diré de esta manera: no me gusta este libro por la misma razón por la que nunca empecé a fumar. Si tengo que obligarme a que me guste, ¿qué sentido tiene? Ahí tiene un punto, ¿no? Es como si, o sea, no te tiene que gustar, tampoco es verdad. Cuando empiezo a toser con el primer cigarrillo, es mi cuerpo diciéndome que no es bueno para mí, que debería dejarlo de inmediato. Cuando empiezo a quedarme dormida en la segunda página de Cien años de soledad, es mi mente tratando de decirme que debería encontrar una mejor manera de pasar el tiempo. Y alguien le comenta acá: entonces eso significa que no te gustó. Bueno, toda esa crítica que hace de los clásicos y de tal, como que siento que no viene al caso con 100 años de soledad. O sea, es un libro fácil de entender. Puedo como asociar esta idea a otros clásicos que sí son difíciles, que sí requieren, o sea, que sí hay como mucha metáfora y mucha cosa ahí detrás, pero 100 años de soledad es súper claro en los temas que toca, ¿no? O sea, como que sí es confuso en la forma y en los personajes, el árbol genealógico, o sea, todo esto que ya hemos hablado, pero como tal en los mensajes que trata eso tampoco es como que nuevamente esto de que me tiene que gustar por ser un clásico o que solamente la gente súper de coeficiente intelectual súper alto lo va a entender. Cero, o sea, en serio, quiero que no se lleven esa idea si ustedes no han leído 100 años como de que es solamente para ese tipo de personas, porque para nada. Puedo entender esto que dice al final, ¿no? De no es para mí, o sea, no me gustó, lo he intentado 3 veces y no he podido y está perfecto. O sea, también me ha pasado con ciertos libros y no necesariamente por ser un libro que te dicen que tienes que leer, pues te tiene que gustar. Siento que estas reseñas nos dan un poquito más de pistas de cómo deberíamos acercarnos a la obra si es que ustedes quieren hacerlo, ¿no? Como no clavarse tanto y como fluir un poquito como con esta narrativa que tiene Gabriel García Márquez. El siguiente libro yo sé que es polémico y de hecho yo he mencionado en muchas ocasiones que a mí no me gustan mucho este tipo de libros que en realidad son ensayos disfrazados de novela, ¿no? Que como que sí está todo este tema de ideas sobre algún punto en particular, sobre algún tema específico y que en realidad lo que hacen los personajes es tener monólogos y disertaciones para convencerte de lo que se está planteando o como para
desarrollar una idea, ¿no? Yo siento que esta manera de acercarse a las reflexiones, a los temas, a las discusiones, son, digamos, más pertinentes dentro del género del ensayo, ¿no? De tú plantearme una tesis y comenzar a desarrollar todo esto. Sin embargo, pues tenemos novelas que son muy parecidas, ¿no? Como que a través de personajes, de una historia, inicio, nudo, desenlace, ¿no? Como toda esta estructura de novela, parece que en realidad como que está camuflado detrás ideas de los mismos autores y los personajes terminan como convirtiéndose en títeres que transmiten lo que piensa la autora. Y a mí no me termina de convencer esto. Pero casualmente con este libro que les voy a mostrar, como que siento que sí tiene un poco de eso, pero al mismo tiempo que está muy bien justificado dentro de la novela por la dinámica que tienen los personajes. Y estoy hablando de Tierra de Mujeres de Charlotte Perkins Gilman, donde básicamente tenemos a 3 hombres que van a ir a la Tierra de Mujeres, que les han dicho que existe una tierra donde no existe ningún hombre, no hay hombres, y que las mujeres han logrado como crear esta civilización, y la mayoría de ellos está como muy incrédulo, como esto no es posible, cómo va a haber una sociedad sin hombres, o sea, para nada, ¿no? Charlotte estuvo hace mucho tiempo en esta tierra, no recuerdo, digamos, de qué fecha es este libro, se los voy a dejar por acá en pantalla si logro encontrar la fecha, pero pues es un libro como de los inicios del feminismo, ¿no? Entonces, por supuesto, pues muchas ideas y esto, ¿no? Como que se sienten en cierta medida anticuadas, ¿no? Pero a mí me pareció muy interesante, sobre todo por el intercambio cultural que se presenta en este libro, y cómo los hombres, al encontrar esta tierra de mujeres, comienzan, digamos, en estas disertaciones o conversaciones que tienen que ver con, oye, en tu mundo, cómo se hacen estas cosas y cómo las estamos haciendo nosotras. Además, este libro está como inmerso en el género de la utopía, que yo jamás había leído utopías, o sea, creo que nunca lo había leído, entonces, claro, todo se siente muy Disney, muy fantasioso, muy como esto no puede llegar a pasar, que un montón de mujeres convivan armoniosamente, ¿no? Pero precisamente como entendiendo todas estas cositas, ¿no? Que es una utopía, que es la intención del libro, a mí me parece que tiene unas ideas absolutamente increíbles, y yo honestamente sí creo que todo lo que dice este libro puede pasar. O sea, si nos ponemos las pilas podemos crear una utopía como esta. Este es otro libro complicadito en cuanto a feminismo y a estos temas así como densos. Entonces, bueno, vamos a leer la reseña de una persona que se llama Robert, que dice: siempre me pareció extraño que Gilman, una escritora prolífica durante su vida, se hubiera vuelto tan oscura menos de un siglo después como para ser recordada solo por un cuento. Ahora, después de haber tenido el claro disgusto de haber leído un segundo texto de Gilman, me pregunto si esa oscuridad no es bien merecida. Ush. Herland, bueno, así se llama, ¿no? Como Her de ella, en inglés se llama Herland, en español lo tradujeron a Tierra de Mujeres. Es todo lo que el papel tapiz amarillo no es. Es aburrida, excesivamente expositiva, seca como el polvo y, lo más importante, didáctica. Es didáctica de la misma manera que lo es tu profesor de historia, que hablaba en un tono monótono. Terminas odiando tanto la forma en que se expresa que lo que se está diciendo se pierde de vista junto con el ruido. No ayuda que sea una imitación muy inferior de novelas fantásticas de viajes del siglo XIX, y ahí menciona como 3 ejemplos y dice: las 3 novelas tenían el mismo sesgo de conciencia social que Herland y presentaban una tierra distópica frente a la nuestra para mostrarnos dónde falla nuestra civilización, pero las 3 tenían una comprensión básica de la estructura de la novela de aventuras y de cómo mantener las cosas en movimiento mientras transmiten sus mensajes sobre lo que está mal en la sociedad. Gilman carece de esta capacidad y, lo que es peor, pertenece a esa clase de autora que cree que, para asegurarse de que el lector escuche claramente el mensaje, debe hacer un esfuerzo adicional y agregar una oración aclaratoria. Después de todo, el lector es demasiado estúpido para captar inferencias. Por supuesto, no se puede descartar la popularidad del cuento que él menciona y la oscuridad de las demás obras de Gilman como algo que se entiende después de leer solo una de sus obras, pero Herland ciertamente no me hace esforzarme por buscar cualquier otra cosa que Gilman haya escrito. Uniformemente horrible, 0. Siento que aquí nuevamente es un tema de expectativas. Ven que él menciona esto de la novela de aventuras. Y claro, si estaba buscando como ese tipo de historia, puedo entender por qué esta no lo satisface del todo, porque es verdad que de hecho la mayoría de cosas que ocurren pues es en esta Tierra de Mujeres, que nos dicen que es muy chiquita, o sea que básicamente estamos conociendo como esta partecita del mundo y ya. Entonces no es como wow, la super aventura. Y a mí también me faltó al final del libro, sobre todo el después, o sea, como qué ocurre cuando estos hombres vuelven a su civilización normal, ¿no? Como muchas cosas ahí que sí me hubiese gustado saber.
pero yo en lo particular pues no lo sentí nada aburrida, o sea, como que yo avanzaba, yo decía necesito saber qué otra cosa van a descubrir y con qué otra cosa nos van a superar a nosotros como civilización. La verdad es que eso me gustaba mucho. Vamos a leer otra reseña que es de Nikki, dice lamentablemente es insulsa, la verdad. Charlotte Perkins Gilman parece haberse propuesto retratar una sociedad utópica y perfecta de mujeres que muestra todos los defectos y contradicciones del mundo contemporáneo. Lamentablemente, esa sociedad parece tan plana y carente de individualidad que no me gustaría estar allí. También hace que la maternidad sea la cumbre del ser de una mujer, algo que anhelar. Tengo cuerpo de mujer y aparentemente poseo las diversas cualidades que cabría esperar de ello. Realmente no quiero tener hijos y no me interesa en absoluto la maternidad y mucho menos una versión santificada y deificada de ella. Por supuesto es muy de su época porque cuando vivió Gilman era bastante liberal con opiniones antirracistas y demás, pero su visión de lo que podría ser estaba limitada por eso y termina pareciendo bastante patética. Ok, creo que acá ya toca temas muy interesantes como por ejemplo, el tema de la individualidad, siento que eso es un gran tema en este libro, o sea, precisamente esto de muchas mujeres casi que renunciando a ambiciones personales en cierto sentido, porque igual todas estaban como muy complacidas con el lograr en comunidad cosas en conjunto, o sea, sentirse parte de algo mayor a ellas mismas y mayor a sus aspiraciones personales, que precisamente ese tema de la ambición personal y de que cada uno estamos buscando lo nuestro, lo que nos tiene, como nos tiene en este mundo, ¿no? Porque no me importa el de al lado, me importa es que yo lo logre y ya, si yo estoy bien, todo el mundo está bien. Y eso es lo que se critica en este libro, como para que realmente una sociedad funcione, es necesario perder la individualidad en cierto sentido. Esto que ella dice de como que no hay tanta descripción, o sea, sí puedo entender esto de que sí conocemos como sobre todo a las matriarcas de este lugar, como que no puntualmente a cada chica, pero creo que tampoco será la intención del libro, ¿no? O sea, yo quiero pensar que si nos ponemos a hablar con cada una, pues cada una tiene cosas que decir, tiene talentos y de hecho dentro de esta sociedad pues cada una estaba, digamos, en el rol que quería y que sus habilidades como que salían a relucir para que fuese buena en ese lugar en el que estaba, ¿no? Entonces creo que sí es verdad que se pierde la individualidad, pero yo no lo veo como algo negativo. Y por otro lado, el tema de la maternidad, claro, acá ya nos dice, ¿no? Como que no quiere ser mamá, entonces por supuesto un libro donde la maternidad se pone como, digamos, eje central, porque acá tienen como una diosa que precisamente fue la que causó que solamente nacieran mujeres y por eso esta tierra es una tierra de mujeres. A mí me pareció pues como necesario dentro de la historia precisamente para justificar que no hubiesen hombres, como que no lo vi, digamos, de esta manera que ella menciona acá, como que es algo de lo que anhelo, porque de hecho hay una parte donde dicen que hay mujeres que son las que se dedican a tener hijos e incluso no tiene que ser la misma mujer la que cría, porque hay mujeres más capacitadas para esto. Entonces es todo este tema de la comunidad. Entonces como que o sea, los temas que ya mencioné acá que no le gustaron, pues son temas que precisamente a mí me parecieron trabajados de manera maravillosa. Este libro lo estaremos leyendo en club de lectura. Tengo miedo porque sí presiento que a muchas no les puede gustar por esto que han dicho, o sea, sí se puede leer de esa manera, pero bueno, ya les contaré qué sucede con este tema, a ver si están de acuerdo conmigo o no, pero pues a mí me parecieron brillantes la mayor cantidad de posturas y de ideas y reflexiones que saca este libro. Y el último libro del cual vamos a leer reseñas, también sé que es demasiado polémico, sobre todo por el estilo de la autora y porque a mí misma me da bastante miedo seguirla leyendo, es La señora Dalloway de Virginia Woolf. Es un libro que igual a mí me encantó, lo disfruté enormemente, lo he leído también 2 veces y todo lo que hace la autora en este libro me parece revolucionario, o sea, esta idea de intentar escribir cómo pensamos, o sea, la manera en la que nosotros pensamos y que haya gente, científicos y todo esto que se dedican a estudiar el cerebro y tomen a Virginia Woolf y a la señora Dalloway particularmente como un ejemplo de, ella muestra la complejidad de nuestros pensamientos y es que mientras estamos diciendo algo estamos pensando otra cosa e incluso los pensamientos como que se sobreponen unos a otros, ¿no? Y es toda esta idea
lo que ella intenta transmitir en este libro, y para mí pues es absolutamente fascinante. Es un libro que nos presenta precisamente a la señora Dalloway, a Clarissa Dalloway, quien comienza la historia comprando flores, y a partir de ahí van a comenzar a aparecer distintos personajes de su pasado que la van a hacer recordar precisamente hechos del pasado, y ahí es donde nos vamos a comenzar a confundir, porque es como quién es quién. Y nunca nos avisan en qué momento estamos cambiando de espacio y de tiempo, simplemente las cosas van ocurriendo. Y yo entiendo que esto sea algo muy difícil, porque lo fue, o sea, la primera vez que yo lo leí es como, ¿esto qué es? A mí me ayudó muchísimo escuchar también mientras leía, precisamente porque es un flujo de conciencia, ¿no? Y además no solamente es un flujo de conciencia, sino que tiene este proceso de túnel donde la misma autora pasa de una mente a la otra y no te avisa. O sea, tú en un momento estás en la mente de Clarissa Dalloway y en la siguiente estás en la de Septimus Warren Smith, que es uno de los personajes más increíbles de la literatura. Y es como, ¿en qué momento? ¿Qué pasó? ¿No? Entonces, como que sí es un libro que requiere mucha concentración, que en la forma es muy complicado, y que además siento que en el contenido nos habla de cosas demasiado importantes, sobre todo de este momento de la posguerra, donde precisamente tenemos personajes que quieren ir a fiestas, que quieren como olvidarse un poco, porque además son personajes privilegiados, ¿no? O sea, no estamos como con gente, digamos, pobre ni nada parecido, sino gente con mucho dinero, con muchas posibilidades, que lo único que les importa es una fiesta, pero en realidad, ¿qué hay detrás de esta fiesta, no? Y porque como estas ganas de que todo salga absolutamente bien, reflexiones sobre la muerte absolutamente increíbles, sobre las consecuencias de la guerra fascinantes. Me encanta este libro. Y vamos a terminar con nuestras últimas dos reseñas de este video para la señora Dalloway. Tenemos aquí una de una persona que se llama Dionisia, que dice: nunca otra vez. Este es el libro más aburrido que he leído. Es realmente un libro sobre nada. Sigamos a unas cuantas personas blancas adineradas al azar. Oh, qué emocionante. Tan emocionante que las oraciones y frases deben repetirse. Uno debe ser científico, sobre todo científico. Ya saben, por si acaso mi mente se queda atónita la primera vez que las leí y necesito que me recuerden la oración que acabo de terminar. Tenía pensado tener baile, dijo Clarissa, bla, 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 bla. Qué lástima, dijo, tener la esperanza de tener baile. O esto, prepárense para la magia. Y ahí está Peter Walsh, dijo Lady Broughton, bla, 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 bla. Ahí está Peter Walsh, dijo, simplemente, wow, nunca otra vez. Sí. Bueno, para mí no fue un libro sobre nada. De hecho, siento que es un libro que habla muchísimo con cosas aparentemente superficiales, o sea que hay mucho más que ver ahí detrás. Y el tema de lo repetitivo de las frases sí tiene que ver con esta copia un poco de nuestro pensamiento, que así es, o sea, tú no piensas, no sé, como de una manera tan estructurada y coherente en cierto sentido, sino que a veces vuelves y vuelves y vuelves a un mismo pensamiento. Eso fue lo que a mí me pareció tan increíble. Yo siento que sí hay ciertos libros con los que es importante entender la intención de los autores para entrar como de una manera un poquito más segura a la historia, ¿no? O sea, creo que esto de entender que el libro intenta imitar los pensamientos, yo creo que ya es pista suficiente para poder entrar a la obra, digamos, con mucha más claridad de lo que me voy a encontrar, que después me puede no gustar, o sea, todo esto, por supuesto que sí, o sea, pero al menos sí te puede llevar como por realmente el lado en el que el autor quería, que puedo entender que al final, incluso cuando el autor tenga una intención, pues tú como lector terminas asumiendo la lectura como tú quieras, y como es el caso de muchas personas acá, pero creo que puede reducir riesgos de que un libro no te guste, de elegir como un libro que no te vaya a gustar, entender un poco cuáles eran las intenciones detrás, en este caso del estilo de escritura, ¿no? Porque es más que todo esto que pues a mí me dice mucho, pero pues a muchas personas por lo visto no. Por acá tenemos otra reseña que es de Georgina, que dice: si pudiera añadir un título a esta reseña sería Dolor de cabeza. Fue el primer libro que me costó terminar. Había tantos pensamientos reunidos sin rumbo y repetitivamente. Me pareció poco realista y exagerado. ¿Poco realista? Es la posguerra. Odié la forma en que se presentaba la trama al lector. Clarissa Dalloway es la persona más egocéntrica que he conocido jamás. Oigan, o sea, estamos metidos en su cabeza, obviamente ella va a ser el centro de la historia. No soportaba que su entorno social siguiera adelante con su vida mientras ella permanecía sumergida en sus ineludibles pensamientos. Exacto.
O sea, es que no es que la haga buena o mala, es que ella tiene defectos como todo el mundo. Todavía no entiendo por qué este libro está considerado como uno de los mejores. Me reto a leerlo nuevamente dentro de 20 años y tal vez descubrir de qué se trata todo ese alboroto, pero hasta entonces solo una estrella. No sé si han notado un patrón como en todas las reseñas que hemos leído, y es esto de el hype y el boom, ¿no? Y como por qué a mí no me está gustando libros que a mucha gente sí que le están gustando, y yo pues también he estado de ese lado, ¿no? Podríamos hacer como otro video de este tipo, pero para hablar de libros que para mí son, o sea, como que no me gustaron, y pues a mucha gente les puso 5 o algo así, ¿no? Como para sentirme del otro lado. Vamos a terminar aquí este video, que como siempre todos los videos de YouTube se hacen larguísimos. Gracias si llegaron hasta aquí, si están viendo como las horas que están durando cada uno de estos videos. Amé hacer este ejercicio, aunque quedó como triste. O sea, a mí me encantaría que todos los libros que yo disfruto como que todo el mundo les gustarían, pero sé que es un imposible, ¿no? Cuéntenme acá abajo en los comentarios si les gustaría que hiciéramos una parte 2 de este video, si lo hiciéramos del otro lado, o qué libros de estos que hablamos en esta ocasión ustedes ya lo leyeron y les gusta o no les gusta, para que sigamos charlando un poquito más de esto. Recuerden que leer no es un acto solitario.